Muy buenas noches, te damos la bienvenida a Globópolis, el programa del movimiento comunero que te muestra todo lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, las comunas porteñas, los barrios, y que seguramente los grandes medios nunca te van a contar. Pero nosotros sí te contamos que estamos de cumpleaños, porque cumplimos un año en Canal 22, precisamente reflejando esa realidad tan poco conocida de nuestra ciudad. Como decíamos, los grandes medios nos venden una ciudad maravillosa, una ciudad tan bonita y vistosa como un gran globo de color. La realidad es que, como todo globo, por dentro lo que suele haber es aire, un hueco, es simplemente la vista. Y el gobierno de la ciudad ha maquillado de modo notable el espacio donde vivimos, esta urbe, donde las escuelas están en muy malas condiciones, donde tenemos que estar peleando los vecinos cada semana o cada mes para que el pedacito de tierra pública disponible que soñábamos que sea para un espacio verde, una plaza, no se convierta en un shopping o una torre o en un negocio para particulares, porque la tierra pública se destina al negocio privado en la ciudad de Buenos Aires, para que no nos cierren hospitales, como los 4 hospitales que querían cerrar hace un año y medio con el proyecto del Complejo Hospitalario Sur. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que enfrentar esta pandemia con 4 hospitales menos? Pero también vivimos en una ciudad de carencias, donde hay más de 7.000 personas que duermen cada noche en la calle, donde hay decenas de miles de personas en pleno centro de la ciudad que no tienen acceso al agua potable o a las cloacas. Una ciudad donde ir a trabajar o volver del trabajo en horario pico, cuando no hay pandemia, es una verdadera quimera, porque los transportes están colapsados, porque se viaja muy mal y porque las empresas, por ejemplo Metrovías, la de subterráneo, incumple el funcionamiento de las escaleras mecánicas que andan cuando les da la gana, o los trenes que andan a veces con una frecuencia inexplicablemente irregular. De estas cuestiones y muchas otras hablamos en Globópolis, pero esta noche también compartimos este festejo de cumpleaños y todas las novedades que tenemos con Noelia. Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches a todos y muy feliz cumpleaños Globópolis, por supuesto. Un año que no fue menor, un año de mucho trabajo, de muchos acontecimientos, un gran esfuerzo de todo movimiento comunero, así que desde acá un gran abrazo, una gran felicitación a todo el espacio de movimiento comunero por el gran territorio que han sabido lograr, por el gran compromiso que han sabido sembrar en los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires. Feliz cumpleaños a todos también como espacio, ¿no?, de organización colectiva, como espacio de organización ciudadana. Así que muchas felicitaciones a todos los compañeros y compañeras de Movimiento Comunero por este gran avance en lo que es la participación ciudadana y esta muestra de valor de la participación ciudadana. Un programa, ¿no?, que ha sabido mostrar la desidia del gobierno porteño y la falta de políticas públicas en cada una de las comunas. Así que muy feliz cumpleaños para todos. En el programa anterior contaba que por primera vez en el año 2011 se votó en la ciudad de Buenos Aires candidatas y candidatos a comuneros para ocupar cargos en las respectivas y nacientes comunas. Transcurrieron 9 años y al día de hoy las comunas no funcionan como corresponde, porque decididamente el gobierno de la ciudad, el gobierno de Cambiemos, no tiene voluntad política de cumplir la ley 1777. No se descentraliza, y es así que competencias que son exclusivas o concurrentes de cada comuna
las maneja arbitrariamente el jefe de gobierno. Cuestiones como decidir si queremos o necesitamos parquímetros en los barrios, si queremos o necesitamos bicisendas, si hacen falta más escuelas, si alguien quiere un shopping, prefiere un shopping a tener una plaza o un espacio verde, o una torre a un espacio verde, o cuestiones que tengan que ver con la salud de la población. De eso que tendríamos que estar hablando en las comunas, lo impone el Ejecutivo porteño. El movimiento comunero trabaja desde hace muchos años tratando de informar, de contar qué es la democracia participativa. Siempre fue el sueño tener un espacio para poder hablar de estas cuestiones en la ciudad de Buenos Aires. Hoy cumplimos un año dándole voz a la ciudadanía, contando cómo funcionan los consejos consultivos, hablando de esta ley que ha sido tan vapuleada o tan ignorada por el gobierno de Cambiemos. Pero también es una situación conmovedora. Muy conmovedor es escuchar a tantas amigas, ciudadanas, ciudadanos, vecinos, vecinas, que agradecen tener un programa que habla de la ciudad y que le da voz a tantos ciudadanos que tienen distintos problemas, distintos proyectos, diversas propuestas y que nadie escucha. Rafael Gilman, que nos ayudó al principio del programa cuando arrancábamos con Globópolis, y bueno, Isabel D'Amico, nuestra compañera globóloga que le dio nombre a Globópolis, y Carlos Wilkinson, el de siempre, nos van a hablar y nos van a contar algunas cositas de las comunas y fundamentalmente de Globópolis, este espacio que es tuyo, que es de los vecinos y de la ciudadanía, el espacio participativo del movimiento comunero. Hola Globópolis, quería mandarles un saludo de cumpleaños enorme. Espero que sea el primer año de muchos. En especial un abrazo enorme a Carlos e Isabel. Y bueno, me pone contento haber puesto un granito de arena en los comienzos del programa y haberlos ayudado con la técnica. Un beso enorme y nos vemos. Hola, buenas noches, Carlos. Feliz cumpleaños, Globópolis. No puedo creer que el imaginario del movimiento comunero se haya hecho realidad. Sí, buscábamos un espacio donde poder establecer nuestras sugerencias, nuestras denuncias, nuestras recomendaciones a un gobierno de la ciudad que no escucha, que no se da cuenta que el hábitat que está tocando es el nuestro y que debemos ser consultados y debemos ser partícipes. Eso es lo que pasó a ser Globópolis, ¿no? Un refugio donde el ciudadano común se expresa y donde las redes después hacen lo suyo, multiplicando nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias, ya que los medios habituales no lo hacen. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, a un año del funcionamiento del programa Globópolis, lo primero que quiero hacer es felicitarte a vos y a todos los compañeros del equipo que no solo permanecieron durante un año con el programa todas las semanas, sino que además lo fueron mejorando sensiblemente a lo largo del tiempo y sobre todo en este último momento con el tema de las complicaciones que trae el coronavirus por la imposibilidad de estar presente en la elaboración y en la edición del programa, les ha generado dificultades mayúsculas. Así que, en primer lugar, felicitaciones por todo eso. En segundo lugar, quiero explicarle a la audiencia por qué el movimiento comunero decidió lanzar el programa Globópolis. En realidad, durante muchos años,
trabajando en los distintos barrios, nos dimos cuenta que los problemas de los barrios, de los vecinos que llevábamos a los distintos medios jamás eran publicados, por un lado. Y por otro lado nos encontrábamos con que aparecían noticias en todo tipo de medios sobre realidades de la ciudad que eran falsas y que nosotros sabíamos que eran falsas porque las estábamos viendo y tocando, digamos. Entonces eso nos llevó a la convicción de que había un blindaje mediático terrible al gobierno de la ciudad por parte de los medios y muy especialmente en la época de Larreta, en las dos últimas gestiones. De manera que eso nos llevó a la idea de montar un programa que exclusivamente hablara y planteara los temas de la ciudad, que eran en general no tratados en los medios normales. A raíz de eso empezamos con este programa que claramente yo creo que es el único programa que se dedica casi exclusivamente a los temas de la ciudad y los va planteando no desde el periodismo, sino desde las entrevistas a los distintos actores participantes de esos problemas, participantes de esas organizaciones, participantes de esos proyectos para distintas ambientes, espacios, barrios, etcétera, de la ciudad de Buenos Aires. De manera que hasta de ahí viene finalmente el nombre de Globópolis, porque nos encontramos con una ciudad que era como una ciudad mentirosa, era una ciudad llena de globos, y que en consecuencia lo que teníamos que hacer con el programa Globópolis era empezar a pinchar esos globos, que es lo que venimos haciendo desde hace un año. Hola, mi nombre es Andrea, soy payasa, actriz, docente, integrante de la red de docentes, familias, organizaciones del Bajo Flores y militante sindical en el sindicato ADEMIS. Quería mandar mi saludo y agradecimiento a Globópolis por siempre brindar un espacio para poder decir, contar y compartir lo que muchas personas no quieren escuchar. Agradezco que sostengan este espacio comunicacional, los felicito por este primer añito de vida, pero una observación, los cumpleaños en aislamiento no se cuentan, así que el festejo queda pendiente para cuando nos salgamos de esta. Hola, soy Carlos Durañona del Comedor de Barrancas y hoy en este día tan especial quiero recordar y homenajear de mi parte a el programa Globópolis que dirigen también Isabel D'Amico y Carlos Caserta. Es un programa por el que tuve la suerte de pasar, hablar un poco del Comedor de Barrancas, de donde hace 18 años que estoy, y contarle cosas del barrio, porque es un programa que realmente rescata las cosas que nos interesan a la gente común, ¿no? A la gente, los temas que a veces los medios no tratan, pero que y con gran esfuerzo están haciendo este programa que nos llega a nuestras casas. Y bueno, me parece justo en un día como el de hoy reconocerles ese mérito de estar en el aire durante un año. No es poca cosa por lo que eso cuesta y por estar interesados en el bien común, en la cosa de todos, en la cosa pública, en la red pública. Y bueno, los aprecio mucho, sé lo que hacen, por lo que luchan, por lo que les cuesta tanto hacer ese programa, pero que no abandonan y espero que puedan seguir por mucho tiempo y prestándonos ese servicio que necesitamos tanto. Muchísimas gracias a ustedes, los abrazo y los felicito y ojalá duremos mucho. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bueno, les recuerdo que siguen vigentes todas las normativas respecto a evitar el contagio con el coronavirus.
Es muy importante que se tome conciencia que protegiéndome, protejo al otro. El virus pasa de un individuo al otro. Si ambos dos tenemos barbijo, esto se reduce al 1,5% de probabilidades. Entonces el uso del barbijo es muy importante y realmente nos sentimos realmente protegidos cuando estamos a 2 metros de la otra persona. Recordemos que el hablar, el estornudar, el toser, el gritar, el cantar, liberan gotículas de saliva que llevan en su núcleo al virus. Entonces, bueno, como dijimos, barbijo, cuarentena, distancia, y es muy importante lavarse las manos para que si ha quedado alguna secreción con virus en nuestras manos, despedirlas, sacarlas así. Y el otro tema también es el de contaminar las superficies planas. Recordemos, toda superficie, toda mesada de trabajo, escritorio, mesada de cocina, todo lo que sea una superficie, limpiar y decontaminar. Limpiar primero con un agua jabonosa, ligeramente jabonosa, para ablandar. Recordemos que las secreciones que eliminamos por tos y por estornudo tienen contenido mucoso. En esas gotículas con líquido moco van los virus, que si se llegaron a deshidratar se va formando como una costrita, donde queda escondido el virus debajo. Así que primero limpiamos con un agua con solución jabonosa, como dije, y luego recién rociamos el agua con la lavandina diluida. Esto no lo olvidemos. Esto es para evitar la circulación del virus de un individuo al otro. Estas medidas que dije. Y luego, otro tema fundamental para frenar esta propagación es que si llegamos a tener un síntoma, ya sea una febrícula, una tos continua, la tos es continua, muy molesta, muy irritativa, dificultad para respirar, un gran decaimiento, dificultades para, sobre todo la dificultad de respirar, la puntada de costado, uno siente un dolor como si le estuvieran clavando una espada, inmediatamente ir al médico, inmediatamente ir. Están las UFU, que son las unidades febriles de urgencia, que están fuera, están dentro del hospital, pero fuera de los lugares de internación. Ir inmediatamente, porque así nos hacen el hisopado, nos hacen el diagnóstico e inmediatamente nos aislamos. ¿Por qué nos aislamos? Para no pasarle el virus que tenemos en nuestra garganta y en nuestras secreciones a otra persona. Ya cuando tenemos uno de esos síntomas en casa, nos ponemos el barbijo, nos dirigimos a alguna institución de salud y le decimos: vengo a que me atiendan porque tengo fiebre y quiero que me descarten el coronavirus. ¿De acuerdo? Entonces, prevenir y atenderse de manera precoz y salir de la circulación del resto de las personas para no ser unos transmisores. Bueno, espero que le hayan servido estos comentarios y estos consejos. Hola, ¿cómo están? Acá Mauro Galeano, uno de los coordinadores y fundadores del colectivo de comunicadores del Campo Popular. Sé que quienes hacen Globópolis están cumpliendo un año, así que les mando un fuerte abrazo y les agradezco mucho por contribuir a romper el blindaje mediático en la ciudad de Buenos Aires que le realizan los grandes medios a Horacio Rodríguez Larreta. Así que muchas gracias por lo que hacen y un fuerte abrazo. Felicidades a todos los amigos de Movimiento Comunero, felicidades por este primer año de Globópolis. Para mí es un honor poder contar con ustedes mes a mes en Usos y Costumbres. Gracias por compartir toda la información con todos los vecinos, porque eso es lo más interesante, lo más importante, que ustedes dan a conocer cosas que muchas veces se pasan por alto. Así que muchísimas gracias por el trabajo en el territorio que hacen y por toda la movida para que todos aquellos vecinos que están mirando para otro lado, distraídos, se enteren de todo lo que tienen que saber. Muchas gracias, feliz año y por muchos más. Alguien dijo alguna vez que el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Mauricio Macri, nuevamente involucrado en una causa de presunto espionaje ilegal. Espionaje que se llevaría adelante por medio de la AFI, donde estarían involucrados
el señor Gustavo Arribas y la señora Silvia Magdalani, que eran las cabezas máximas de ese organismo. Y digo nuevamente procesado porque una situación muy similar ya había vivido en el año 2010, cuando lo procesó el juez Norberto Yarvide por haber organizado una presunta red de espionaje ilegal, de escuchas ilegales, de la mano del recién ingresado a la Policía Metropolitana, comisario Jorge Fino Palacios, y un señor que hacía las veces de espía, que venía del Ministerio de Educación, que había estado en la Universidad de La Matanza, que se llamaba Ciro James. ¿A quién espiaban en aquel momento? A la diputada Diana Mafía de la Coalición Cívica, al señor Néstor Leonardo, su cuñado, al propio Horacio Rodríguez Larreta, que era el jefe de gabinete de Mauricio Macri. Permaneció 5 años en esa condición, esa situación de procesado por el espionaje ilegal, una causa a la que tenía que haber ido a juicio. Cuando se venía el juicio y faltaban 1 o 2 años para avanzar con ese juicio, bueno, finalmente lo desligaron y lo absolvieron el doctor Fabián Casanello en diciembre de 2015, a fin de mes, o sea, 15-20 días después de haber asumido la presidencia de la Nación, fue desprocesado Mauricio Macri. Pero para hablar de espionaje ilegal y de lo que ocurrió en aquel momento y lo que ocurre ahora, nos comunicamos con Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño y diputado que integró la comisión que investigó la causa de espionaje de Mauricio Macri. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Aníbal. Parece que la historia vuelve a repetirse. Allá por 2010, vos participaste en la comisión que investigó las escuchas ilegales cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno y los personajes que hacían espionaje, pinchaban teléfonos, eran un señor Ciro James y un Fino Palacios. Hoy es Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, pero parece ser que Mauricio Macri siempre repite en esta cuestión del espionaje y siempre son los mismos pasos. Sí, es una concepción sobre el poder, porque en aquel entonces Macri decidió espiar tanto a algún opositor político en ese momento, por ejemplo, estaba Sergio Burstein, de Familiares de Víctimas de la AMIA, porque cuestionaba mucho la designación de Palacios, decidió espiar a su cuñado porque él pensaba y estaba convencido que estaba con su hermana para sacarle plata y entonces querían encontrarlo en una situación irregular para alejarlo del hermano. O sea, la concepción era espiar en la vida del otro para después poder ejercer el poder sobre esa situación de la forma que él quería. Bueno, esto era cuando era jefe de gobierno. Por supuesto quedó en la nada, porque estaba probado, había delito en el medio, no solo de espionaje, sino que falsificaban situaciones en un juzgado, que mandaba a oficios a la CIDE a la ex-CIDE para espiar, etcétera, para grabar conversaciones. Pero quedó en la nada. Ahora, después fue presidente, ya no jefe de gobierno, y como siempre se dijo, con ayuda también de algún estamento judicial, se oían a los opositores. En principio, por ejemplo, tenemos escuchas que fueron dispuestas por la justicia en forma muy laxa, porque la verdad que no se justificaba, pero lo disponían y escuchaban a Oscar Parrilli, secretario y muy allegado a Cristina Fernández. Y después esas conversaciones aparecieron en todos los medios. Entonces, es más, se anunciaban, lo cual era una ilegalidad, habían sido obtenidas ilegalmente. La propia justicia había dicho que se destruyeron y entonces se anunciaba, acá tengo la grabación, véanla,
era todo una suciedad, porque después se llenan la boca de república, de libertad, de democracia, de respeto al Estado de Derecho, y la verdad que era un manejo sucio de meterse en la vida privada como herramienta de lucha política. Y ahora nos encontramos con esta denuncia de la AFI, de las actuales autoridades de la AFI, de este gobierno, en donde verificaron en una computadora que se había borrado, pero pudieron recuperar lo que se había borrado, había intervenciones en correos electrónicos de opositores, pero también de propios y también de periodistas. Es decir, Macri no cambió desde aquel entonces, siguió con esa lógica, y mientras habla de república, habla de democracia y habla de respeto a los derechos de los otros, lo que hace es utilizar la herramienta del Estado, en este caso a la AFI, para poder escuchar a quien él decide. Entonces, no es para sorprenderse, a mí no me sorprende, es un dato importante que se encuentren elementos de esto, porque si no queda en un discurso, Ibarra, usted lo dice porque no lo quiera Macri, y no, yo estuve allí y viendo todas las pruebas en la causa cuando estaba Ciro James, que además el propio Macri lo había tomado como empleado, es decir, le pagaba el trabajo sucio, ilegal que hacía con un cargo en el gobierno de la ciudad. Ni siquiera le pagaba de su bolsillo, o sea, hasta miserable era esa situación. Ahora después también utiliza herramientas del Estado, la AFI, para escuchar a otra gente. Entonces, en síntesis, esta es una misma línea, no es para sorprenderse, es por lo menos para reflexionar de que eso, a pesar de que se hable de la política de los derechos de la República, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. En ese sentido, Aníbal, se fue la imagen. ¿Me escuchás? Sí. Yo te escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, te decía que en aquel momento Macri venía de atravesar una situación muy compleja. Primero fueron los bonos tango en ese año 2010, que fue un escándalo muy importante. A continuación, un nuevo escándalo que tiene que ver con la Secretaría de Comunicación Social, con un secretario de Comunicación Social que termina suicidado y una empleada del sector de 24 años que muere extrañamente después de una operación de vesícula, y parece que nada de esto lo ha salpicado. Macri estuvo 5 años procesado por esas escuchas ilegales que lo absolvió el juez Casanelo en 2015, a pocos días de haber asumido, y parece ser que nada le hacía mella, a pesar de que se habían dado un montón de situaciones. De estas que te menciono, podemos hablar en medio de esto el ataque al Hospital Borda, sangre y fuego, algo que no existe, no hay antecedentes, por lo menos en lo que va de este milenio, de una cuestión de esas características, y podemos hablar del caso de Iron Mountain. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cómo estimás vos que puede evolucionar? ¿Va a seguir siempre manteniéndose con tanta impunidad o alguna investigación lo va a tocar de cerca? Bueno, este relato, y podríamos ampliarlo incluso, tiene que ver con el rol que han tenido los medios, en donde han protegido y le han garantizado la impunidad a Macri y a otros tantos. Es decir, en esta época donde los medios masivos de comunicación, las grandes corporaciones mediáticas, tienen tanto impacto para imponer la agenda, para sacarla, para desviarla, para decir quién es inocente y quién es el culpable. Bueno, Macri era su aliado y él le pagó con creces esa alianza, y entonces lo protegían. Podía ocurrir cualquier cosa, pero era protegido por los medios. Y entonces, como hay mucho consumo mediático, lo que no aparece en los medios no existe, y la gente se queda con la visión objetiva, mentirosa,
de los medios, y entonces eso le garantizó a él poder transitar ese periodo sin sobresaltos y además le garantizó llegar a la presidencia. Macri hizo en la ciudad de Buenos Aires lo que después reprodujo en una dimensión muchísimo más grande a nivel nacional. Macri recibió una ciudad con presupuesto equilibrado. Luego de mi destitución, las finanzas de la ciudad de Buenos Aires estaban impecables, hasta con ahorros en dólares y en euros para una situación de crisis, para poder hasta pagar deudas que no habíamos contraído nosotros en el año 2007. Tenía todo eso. ¿Qué pasó? A pesar de eso, generó déficit. Cuando él habla contra el déficit, nadie le pregunta por qué de los 8 años que gobernó la ciudad, 7 gobernó con déficit. Si él recibió una ciudad equilibrada y fue una época de bonanza económica con crecimiento de la recaudación. Él generó el déficit. ¿Por qué? Porque es su filosofía endeudarse, gastar de más y endeudarse, que es lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires y es lo que hizo después en la Nación. Él amplió el déficit. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires ya no podía hablar de herencia recibida porque las finanzas estaban bárbaras. Y sin embargo, 7 de los 8 años gobernó con déficit. ¿Y con qué lo pagó? Con deuda escandalosa. Y se le vencían y sacaba deuda para pagar más deuda. ¿Le suena? Lo mismo que hizo a nivel nacional. Entonces, tanto en el espionaje como en sus políticas de endeudamiento, como en tantas cosas, Macri reprodujo a nivel nacional lo que había hecho en la ciudad. Obviamente una dimensión fenomenalmente más grande, porque es la nación argentina. Y sin embargo, pudo transitar todo eso con el caos económico al cual nos llegó, donde no había un solo índice económico que le diera bien, ni la inflación, ni el empleo, ni el tema de la deuda, ni el crecimiento económico, ni la actividad productiva, no había nada que le diera bien. Llegó a lo que llegó incluso en una elección que en cualquier otro contexto hubiera sido desastrosa para él. Perdió bien, pero la verdad que sacó mucho más votos de los que se merecía sacar, o de que era lógico que sacara después de esa situación. Y esto tiene que ver con los medios. La impunidad también tiene que ver con los medios, porque los medios ponen a alguien en el banquillo de los acusados y machacan, como lo hicieron con Vudú, como lo hicieron con Devido, como lo hicieron con Milagro Sala, como lo hicieron con tantos otros dirigentes y otras dirigentes. Entonces, cuando quieren también que sea inocente, o no lo ponen, o ponen enseguida explicaciones, justificaciones, y así se manejan. Por eso, en esta sociedad y en esta lucha política tenemos que tener en claro que hay una guerra mediática por debajo, de las cuales nosotros en definitiva, o la verdad en definitiva, es víctima. Y así fue también cuando existió la persecución judicial política, es decir, o la persecución política a través del Poder Judicial. Hubo arreglos con arrepentidos, hubo compras de arrepentidos, hubo extorsiones a arrepentidos, hubo causas inventadas, y todo como parte de la lucha política. Lo que yo espero es que no nos acostumbremos a esa forma de lucha política, porque eso, como el espionaje, es pasar por encima de los derechos elementales de cualquier persona. En la ciudad de Buenos Aires sigue, si bien no está Mauricio Macri, sigue imperando Cambiemos con Rodríguez Larreta, que fue su jefe de gabinete. Se le acaban de votar a principio de este mes superpoderes, a partir de los cuales puede manejar, mejor dicho, el 100% del presupuesto a discreción y prácticamente sin controles. En medio de todos los escándalos que van surgiendo con compras de barbijos, con un señor que en el barrio Carlos Mujica gastó $2 millones en consultorías, el mismo que tenía que haberse ocupado de que ese barrio tuviera agua potable. ¿Qué opinás vos? ¿Puede funcionar? ¿Cuál es la razón para que en este momento Larreta tenga superpoderes? Bueno, primero hago una pequeña reflexión. El día que alguien investigue lo que se gastó en consultorías en la Ciudad de Buenos Aires entre el año
2007 que llegó Macri y al día de hoy, ese día nos vamos a sorprender, porque hubo en contrataciones de licitaciones, de esto, pero lo que es consultoría fue la beta donde vieron la pata corrupta en la Ciudad de Buenos Aires durante todos estos años. Por eso, consultoría de $2 millones por acá, consultoría de tantos millones por acá, eso fue la lógica, no de ahora, de siempre. En todo caso, es la herencia, entre comillas, aceptada con alegría por parte de este gobierno de Rodríguez Larreta de lo que hizo Macri antes. Hay una situación de crisis, hay una situación de emergencia, y en ese contexto puede haber algunas medidas que se necesiten afectar recursos para atender la emergencia. Lo grave es acá, lo grave es la lógica con la que se ha manejado el gobierno de Larreta. Y entonces es como, no quiero ser irrespetuoso, pero tómese como reflexión, es como un mono con navaja, para decirlo así. ¿Por qué? Porque en definitiva, si uno ve compras de barbijo escandalosas, consultorías en barrios pobres en lugar de darle agua, consultorías que se gastan millones de dólares, es la política en definitiva o la forma de actuar de este gobierno. Entonces, con superpoderes se agrava. O sea, si fuera un gobierno que uno ve una trayectoria de honestidad, de afectación de recursos donde se necesitan, etcétera, y preocupado por la pandemia, se le dan facultades para que pueda administrar mejor las situaciones de emergencia, no sería de tanta preocupación. Pero el problema es que no ocurre eso. Estamos frente a alguien que se ha manejado, y digo, no desde ahora, desde el gobierno de Macri, de otra manera y con otra lógica. Entonces, vuelvo a repetir, y con todo respeto, porque pretendo hacer una compasión, sino dar un ejemplo que todos entendemos, termina siendo la referencia de un bono con navaja. Hace poquito, hace 2 semanas atrás, hablábamos con el doctor Carlos Rosansky y nos preguntábamos si alguna vez iba a prosperar las investigaciones en torno a Macri y su equipo sobre tantas irregularidades o tantas cuestiones tan dudosas que se han dado a lo largo de estos años. Rosansky en algún momento me dijo que estaba muy enojado, la verdad, y hablaba con mucha dureza sobre este tema, y él decía que si se había podido juzgar a los militares, ¿por qué no se podía juzgar a algunos civiles que podían haber llegado a cometer algún tipo de delitos por muy poderosos que fueran? Sí, esto es una cuestión de poder, claramente es una cuestión de poder. Cuando Macri estaba en el poder, persiguió al Poder Judicial, persiguió a jueces, persiguió a fiscales, los apretó, los hizo renunciar, puso sin intervención del Senado jueces donde a él le convenía, y jueces que incluso habían sido funcionarios de su propio gobierno. O sea, fue escandaloso, y sin embargo, desde el poder, la cobertura mediática fue protegida. Ahora se terminó ese esquema de protección. Yo no avalaría nunca una persecución como la que él hizo la oposición a hacerle a Macri, de ninguna manera. A Macri o al macrismo hay que ganarle con los votos. Ahora, esto no quiere decir impunidad. Hay que garantizar el marco para que los jueces actúen sobre cada una de las causas, que hay muchas, de no irregularidades, delitos que se han cometido gravísimos, y entonces que se pueda, con todas las garantías, no inventando testigos, no inventando arrepentidos, no inventando causas, que se avance en esa investigación. Hoy está dado el contexto, aunque todavía persisten muchos personajes en el Poder Judicial, en Comodoro Pi, en otros estamentos, que al haber formado parte de esa
task force del macrismo, hoy siguen con el mismo criterio. Por eso es todo un proceso, pero esperemos que ese proceso conduzca a causas donde se puedan definir responsabilidades, porque si no, esto quedaría en que cualquiera hace lo que se le ocurre, puede hacer, cometer delitos a mansalva y nunca pasó nada. Aníbal, te agradezco muchísimo tu participación y quería aprovechar para hacerte un comentario. Entrevistamos a los compañeros, compañeras y amigos de Urquiza Coral que están en el Cine 25 de Mayo, ahora con la cuarentena obviamente no es así, pero han participado a lo largo de los últimos años en ese Cine 25 de Mayo y además son integrantes de Vecinos por el 25 de Mayo y cuando hablábamos recordaban la gestión que vos hiciste en el barrio, que nos devolviste el 25 de mayo para los vecinos, que fue una lucha de 20 años. Sí, yo recuerdo muy bien. Yo soy relativamente vecino, si bien no estoy en Villa Urquiza, estoy en la zona de Parquechás, cerca, y recuerdo que yo fui como jefe de gobierno, habrá sido el año 2003 o fines del 2002, y era un aniversario de Villa Urquiza, y entonces me entregaron un montón de firmas reclamando por el 25 de mayo, que se estaba vendiendo y que podía terminar siendo un supermercado. Y yo me comprometí en ese momento ante todos los vecinos, le dije, esto vamos a hacer todo lo posible para que quede en el ámbito público y se mantenga como teatro, como un lugar para toda la sociedad aquí en el corazón de Villa Urquiza. Y le dije, tengo un poquitito de paciencia porque estamos con las arcas vacías, salíamos de la crisis del 2002. Y cuando pudimos recuperar algo de recursos, una de las cosas que yo hablé con mi ministro de Cultura, le dije, hay que avanzar con esto. Y lo hicimos de una manera realmente, por eso digo, fue con el empuje de la gente, de los vecinos, ellos fueron los que motivaron, nosotros en todo caso interpretamos y ejecutamos. Pero recuerdo que incluso me decían, bueno, el dueño, voy a tirar una cifra cualquiera, por 4.800.000 lo vende. Y yo le decía, no, es caro, bajen el precio. Y entonces iban de bueno, al final se compró por mucha menos plata, por 4.200.000, no me acuerdo, pero negociamos el precio y lo conseguimos como entendíamos que era justo. Y después planificamos las obras, las empezamos para que pudiera ser lo que hoy es un orgullo de la ciudad de Buenos Aires. Así que yo tengo que agradecerle y reconocerle a los vecinos esa lucha. Nosotros lo que hicimos fue un compromiso, interpretar ese pedido y ejecutarlo, que era casi, diría, nuestra obligación. Aníbal, muchísimas gracias por tu participación y seguramente nos vamos a estar comunicando nuevamente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Algunas personas opinan que vivimos una interminable pesadilla que se extendió a lo largo de 4 años. Otros sostienen, en cambio, que al día de hoy, a pesar del coronavirus, estamos viviendo una suerte de sueño hecho realidad. Lo que sí es seguro, que el pasado lunes 25 de mayo conmemoramos por primera vez en 4 años nuestra fiesta patria con una Plaza de Mayo liberada, sin rejas y sin vallas, donde cualquier ser humano, cualquier transeúnte podía circular, podía transitar sin obstáculos que se lo impidieran. Los que no tuvieron obstáculos para ir a la plaza fueron unas señoras, unos muchachos, unas chicas que llegaron con cacerolas, con barbijos o sin barbijos, y que fueron a explicar que la Tierra era plana, que el coronavirus era la invención de algún fantasioso, de algún conspirador. Y Ale Sanz y Ruby,
que no fueron a la plaza porque estaban en cuarentena en la casa, lo vieron por la tele y nos mandaron esto. Falsa pandemia, declarada por la OMS, fue creado en laboratorio, fue patentado, ya sabemos que el virus fue creado, que es una organización completamente corrupta, porque la pandemia es farsa, porque la pandemia es farsa. Cuídate, cuídame, cuidanex, los medios, míranos así y no así. Porque el locuravirus infodémico está circulando y nos ataca a todos. Por favor, cuidémonos, que nadie se salva solo. Disculpe que insista, pero por favor, cuidado, cuidade con el locuravirus, porque a través de los medios, las redes, todo eso se te mete en la cabeza y va a todas partes, va a los barrios más humildes, pero también va a los barrios cerrados, y cuanto más cerrado tengas el barrio, peor te ataca. La gente empieza a creer que está en Venezuela, y peor, y se quiere ir a Estados Unidos, donde hay 100.000 muertos, ahí se quieren ir. Hacen manifestaciones para reivindicar el derecho a enfermarse. Por favor, hay que estar loco para pedir el derecho a enfermarse. Así estamos. Así que, por favor, tengan mucho cuidado. Y para que realmente lo entiendan, les vamos a mostrar testimonios de enfermos que hemos conseguido el doctor Ale Sanz y yo. No podemos más. Uno pide comida, otros piden agua, otros piden laburo, otros piden casa. Todos piden. Esto, ¿saben lo que es? Es una epidemia. Bueno, que yo voy a todas las marchas anticuarentena a ver si pesco algo, porque las marchas esas son como la versión pandémica del solos y solas, ¿entendéis? Tienen que tener mucho cuidado con comunismo. Yo era un muchacho cheto de San Isidro, miren en lo que me he convertido, porque ellos dicen que uno va a buscar al virus, pero el comunismo no, te lo traen ellos a tu propia casa. Comunismo delivery. Yo en la vida ya vi de todo. Neumococo, estreptocacho, tafilopepe, cocobacilo. Al cocobacilo lo vi. Esto del virus yo no lo vi nunca. No existe. Este es un invento del 11, de la OMC. Era OMS, pero no la ortografía, vos sabés que nunca fue mi fuerte. Yo no sé por qué esta marcha, que yo ya estoy tan embolado, que a mí vos me decís que había una marcha a favor de los derechos del flamenco embarazado, yo te iba. A mí me dieron la EFI porque no voy a la OFI, tampoco hay actividad en la AFA. Esto parece cosa de UFO, mejor que lo investigue la AFI, porque yo ya estoy hasta el quinto F. UFA. Mira, Pitufo, lo que yo te digo que esto de la cuarentena, el virus, eso es culpa de Alberto, porque él lo dejó entrar al virus por la frontera, venía en la valija con la guita para la campaña de Cristina. ¿Y de qué otra forma iba a ser? En la época de Pato, al virus en la frontera, bueno, es algo que hubiera mucha guita. Y como cierre de este informe, un tutorial sobre el coronavirus que hicimos el doctor Sanz y yo, así la tienen bien clarita. Por favor, cuidémonos, cuidémonas. Sabemos que el virus fue creado, que es una organización completamente corrupta, porque la pandemia es farsa. La pandemia no existe, al virus lo inventaron, las vacunas no sirven, nos quieren dominar. ¿Para qué tienen hijos? Mi vecino es morocho, son todos comunistas, conspiración mundial. Basta de cuarentena, yo me enfermo si quiero. La infección es un verso, el barbijo hace mal. Que se mueran los feos, la tierra no es redonda, Colón fue de la CIA. No cambies de canal. El locura virus nos contaminó y con la infodemia nos entusiasmó, nos llenó de odio, nos enfureció. El locura virus nos aglutinó. Llego a mi casa, me lavo las manos, me saco el barbijo bien, me lavo las manos, ya está. Porque la pandemia es farsa. El gobierno me oprime, la Patricia me alienta, mentime que me gusta, yo le creo a Carlín. El odio me sostiene, los planeros me enferman, Brasil es un ejemplo y Chile un paladín. Los muertos son mentiras, Pichotto nos convence, Fernández es cubano, Kicillof KGB.
Lilita es una santa, mi número es el 13. Repito como un rezo lo que diga Joaquín. El locura virus nos contaminó y con la infodemia nos entusiasmó, nos llenó de odio, nos empureció. El locura virus nos aglutinó, el locura virus nos encolumnó y con la infodemia nos enloqueció, nos llenó de odio, nos envenenó. El locura virus nos colonizó. Porque la pandemia es farsa. ¡Feliz cumple, Globópolis! Querido Carlos, desde Fundación Rumbos encontramos en Globópolis un canal sensible y pensante para la problemática que suele caer en el común denominador de la lástima. Con ustedes hemos podido denunciar la dimensión política, económica y social que ubica a las personas con discapacidad y a la accesibilidad que requieren en un lugar marginal para el Estado. Los derechos se ganan en la lucha y en ello ustedes nos acompañan. Felicitaciones por este primer año de Globópolis y que sean muchos más. Un fuerte abrazo. Soy Silvia Coriat y estoy hablando en nombre del equipo de Fundación Rumbos. Buenas noches, Globópolis, y buenas noches, querido Carlos Caserta. Quería desearles en el día de hoy un muy feliz cumpleaños, a un año ya de estar en el aire, en la web, y agradecerles fundamentalmente por tener un espacio donde uno puede expresarse con libertad, sin mentiras, sin recortes, pudiendo decir todo aquello que nos atañe a los ciudadanos con respecto a nuestra ciudad. Nuevamente, muchas felicidades y por muchísimos años más. Hola Carlos, felicitaciones. Queremos celebrar con vos y junto al equipo que construyen día a día Globópolis el trabajo intenso de este primer año. Desde Resistencia Comuna 3, que forma parte de la red de construcción ciudadana, con más de 20 agrupaciones de base, donde también está el movimiento comunero, apostamos por una ciudad más justa, con mayor inclusión social y de ampliación de derechos y el cumplimiento de los mismos. Por todo esto, gracias y felicitaciones nuevamente. Un abrazo para vos y todo el equipo. Como recordarás, en los últimos programas de Globópolis venimos hablando de la situación que están atravesando los barrios vulnerables, particularmente el barrio Carlos Mujica. Y un nombre ha surgido con mucha fuerza que ha sido denunciado en casi todos los espacios. Se llama Diego Fernández, es el secretario de Interacción Social y Urbana. Un hombre que inexplicablemente todavía sigue en funciones a pesar de las interminables denuncias por las contrataciones tan particulares que ha hecho, que ha gastado millonadas de pesos o de dólares para pagar consultorías. El mismo hombre que se comprometió en 2017 a tener listo ese año el servicio de agua potable para el barrio 31, cosa que al día de hoy no se ha realizado. Las dos CTA de la ciudad de Buenos Aires están reclamando la renuncia de Diego Fernández, al igual que ese reclamo se repite en distintos espacios. Quisiéramos saber cuál es la razón, qué es lo que determina que Horacio Rodríguez Larreta no le pida la renuncia a ese señor que ha manejado tanto dinero público. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? De esto vamos a hablar con Mariano de Negris de la CTA. Buenas noches, Mariano. Acá estamos con Noelia Lescano. Bueno, con las novedades que estamos viviendo en los barrios populares, que la verdad que son muy preocupantes
y muy angustiantes. Sabemos que vos sos miembro de la comisión directiva de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires y coordinador del Frente Barrial. Y sabemos del comunicado que ha emitido la CTA en el transcurso de esta semana, referida al señor Diego Fernández, el secretario de Integración Social y Urbana, el que había prometido que en el barrio 31 iba a haber agua hace ya 3 años, y la situación es muy compleja, y tenemos un juez que ordenó un protocolo que aparentemente el gobierno de la ciudad no cumplió nada, aunque el señor Santilli dice que sí, que ya han cumplido todos los protocolos habidos y por haber. Sí, la verdad es que la situación de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires es muy complicada y existen responsabilidades políticas acerca de esa complicación que hay en estos barrios. Pero particularmente el caso que vos mencionás, el del barrio Padre Carlos Mujica, ex Villa 31 y 31 bis, es quizás el caso más preocupante, por supuesto, desde el punto de vista sanitario, porque es el que ha superado a todas las otras regiones del país, inclusive de la ciudad y del país, en términos de la cantidad de infectados en una densidad geográfica específica. Y la verdad es que en ese barrio la responsabilidad del secretario de Integración Urbana, de Diego Fernández, fue crucial. Si uno mira en el calendario cómo se fueron dando los contagios en la Villa 31, uno se podría preguntar por qué el barrio Mujica, la Villa 31, fue el primer barrio popular de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y también de Argentina, en contagiarse. Es decir, en tener los primeros casos de contagios. Y la verdad es que es porque es el barrio que está a 10 minutos del centro de la ciudad, de la Plaza de Mayo. Es el barrio que está a 5 minutos de Recoleta y a 5 minutos de Puerto Madero, uno de los lugares más ricos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina. Esa cercanía del barrio, por donde entraban los contagios, porque entraron por Ezeiza y Aeroparque, por supuesto a la Argentina, hacía prever que los lugares más cercanos, como en todas las grandes ciudades, iban a ser los primeros en tener los picos de contagio. Frente a esta situación, los primeros casos en la 31 fueron recién en abril-mayo. Es decir, en los pocos días desde que se produjo el contagio, estalló la cantidad de vecinos y vecinas contagiados y también, lamentablemente, de fallecidos, ¿no? en el barrio Mujica. Y la verdad que esto era previsible, que un funcionario de gobierno que tenía como única función la integración urbana de la Villa 31 no lo haya previsto, la verdad que lo pone en una situación de responsabilidad criminal de lo que está ocurriendo en el barrio. Y aún después de iniciados los contagios, pasaron también semanas donde el tiempo para poder organizarse, para poder actuar, para poder dotar de recursos, tanto de alimentos como como sanitarios, como de limpieza, era crucial. Todo ese tiempo lo perdió el secretario Fernández. Y el gobierno de Larreta, que es el principal responsable de que esto ocurra. Bien, perdió ese tiempo porque en ese mismo marco, ya avanzada la pandemia, bastante tiempo, dejó al barrio 10 días sin agua. Obras que se están realizando ahora. Ahora, en este momento, se están realizando obras que se debieron realizar, por supuesto que años anteriores, pero al menos durante los primeros días de marzo para comenzar, mediante esas obras y el protocolo, a garantizarle a las personas, a todos los ciudadanos del barrio Mujica, la posibilidad de lavarse las manos, la posibilidad de mantener los protocolos de limpieza que exigía el coronavirus. Por eso la responsabilidad de Diego Fernández es crucial en esto y por eso es que los vecinos lo señalan como el responsable de lo que ocurrió en el barrio Mujica. Y algo más que quiero decir, si la situación no es peor, que la verdad que lamentablemente se sigue agravando, pero si la situación aún no es peor, es porque existen organizaciones vecinales, es porque existe un comité de crisis formado
por el padre Guillermo de la parroquia Cristo Obrero, y todos los comedores y merenderos del barrio y todas las organizaciones sociales del barrio que ante la ausencia del Estado de la ciudad se pusieron a organizarlo. Mirá, hoy hablaba con un miembro del comité de crisis que me contaba que una tarea que debiera hacer el gobierno de la ciudad, que es hacer el barrido casa por casa para hablar con los vecinos, a convencerlos de hacerse el testeo, porque muchos vecinos por miedo a contagiarse no se hacen el testeo, porque a poder llegar con la información a cada una de las casas de cada uno de los vecinos de la ciudad, lo están haciendo médicos y voluntarios que son militantes de del comité de crisis, yendo casa por casa. Y en esta semana comenzó a haber un poquito más de recursos, porque a partir de las denuncias de los vecinos, de todo lo que venimos muchas organizaciones sociales y sindicales reclamando, bajó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo de Nación, y los mismos ministros y viceministros se presentaron, estuvo Carla Bisotti y estuvo el ministro de Arroyo, y se decidió primero aplicar el detectar, que realmente como se hizo en un marco ya de pandemia desatada, no se aplica de la mejor manera, y por otro lado, brindar asistencia alimentaria a más de 73 comedores y merenderos a los cuales el gobierno de la ciudad no les brindaba alimentos porque no estaban dentro de los regulados por el gobierno de la ciudad y de los asistidos. Es decir, que en el medio de la pandemia priorizaban una cuestión burocrática de que estos comedores o merenderos no estaban regularizados, entonces no le bajamos alimentos. Nosotros sabemos que si no se garantizan los cuidados, el alimento, los medicamentos también en el barrio que puedan entrar, es imposible cumplir una cuarentena, porque la gente en esas circunstancias va a intentar salir. Por eso es fundamental la presencia del Estado. El comité de crisis se reúne todos los días y lo que está demandando es que la ciudad también ponga más recursos en ese barrio como en los otros barrios populares. Además que, bueno, en ese sentido, vos sabés muy bien que hay distintos procesos de amparos, no sé si estás en conocimiento, por la deficiencia que tienen las urbanizaciones propias de un proceso que viene llevando ya 4 o 5 años desde que el gobierno neoliberal fue conquistado en todos los estamentos de la administración pública. Hay un montón de cuestiones que siempre venimos denunciando a lo largo del año en Globópolis, que tiene que ver con estos procesos deficientes, pero también con estas políticas públicas que no están enmarcadas para la inclusión del barrio. O sea, sinceramente se nota, hoy la pandemia deja al descubierto que hay una exclusión, que no hay una inclusión y que es el barrio más postergado. Pareciera ser que hay una cuestión ahí enraizada históricamente, nosotros lo venimos denunciando, pero bien sabrás que, como bien destacaste, que si no son por las organizaciones propias que son del barrio y para el barrio, que incluso el macrismo trata de alguna manera de desintegrar, me parece que es claro lo que estás proponiendo y que estás explicando, pero sobre todo quería saber si tenés conocimiento cómo vienen esos procesos legales, cómo van avanzando, si eso lo tenés a la mano o dentro del comité de crisis, porque sé que está Walter Larrea también dentro del mismo comité. Sí, por supuesto. Recién justamente hablaba con Walter. No hablamos de los últimos avances en términos de esas presentaciones judiciales que se hicieron, que como vos señalás, son en este caso y en muchos otros casos en donde frente a la ausencia de respuestas por parte del Estado, las organizaciones tienen que terminar demandando en la justicia y judicializando lo que debería ser una resolución del Poder Ejecutivo junto a las organizaciones de los barrios. Justamente Walter me contaba la situación de los últimos días, donde a estos vecinos, voluntarios y médicos que están saliendo a recorrer el barrio para realizar esta tarea, el Estado de la ciudad no le brinda los recursos necesarios. Y cada uno de los recursos, la verdad, deberían ser brindados por el gobierno de la ciudad para que puedan realizar esta tarea que están haciendo en el barrio. Bueno, y por otro lado,
contaba acerca de que la problemática del agua aún no está resuelta en la Villa 31. Están calculando que alrededor de un mes se podrá regularizar la situación del agua, que evidentemente es algo que si desde que empezaron a hacerlo hace unas semanas lo terminan en un mes, lo podrían haber hecho antes. Es decir, podrían haberlo terminado en el tiempo suficiente como para que esto no llegue. En todos lados se planteó que la situación de la cuarentena era para alargar el periodo en el que los casos se multipliquen y que no colapsen. No se pensó en que no colapse el sistema de agua, sino que no colapse el sistema sanitario, los hospitales. Pero en estos barrios el gobierno de la ciudad tendría que haber pensado que esas semanas que dio el coronavirus en empezar con sus contagios, tendría que haber sido utilizado para prevenirlo, y podría haber sido. Por eso es una responsabilidad del gobierno que se haya desatado de la manera que se desató. Y por otra parte, nos centramos, por supuesto, en este caso, que es el caso más importante por su magnitud, por la forma en la que entró el virus, también gracias a las organizaciones que existen dentro de la Villa 31, que vos mencionabas, porque se tomó estado público. Pero junto a esto hay un montón de situaciones en la ciudad de Buenos Aires que no toman estado público y que también requieren de la intervención del gobierno de la ciudad, y en muchos casos lo que piden los vecinos es que sea del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, que existan los dos gobiernos con sus ministerios en los barrios populares y en los comités de crisis de cada una de las comunas para atender las situaciones. Por ejemplo, en la 1114, el barrio Padre Richardelli, también es otro barrio que es el segundo en la cantidad de infectados, y en ese caso hay un comité de crisis, también hay organizaciones vecinales que están pidiendo ser recibidos por el gobierno de la ciudad, que en ese caso ni siquiera fueron recibidos, y también están pidiendo la presencia del gobierno nacional en este barrio. La 2124, una de las más grandes también de la ciudad de Buenos Aires en cantidad de habitantes, la Villa de Barracas, también está con un aumento importante de la cantidad de infectados a partir de que se empezó a implementar el detectar, y también están reclamando la asistencia nacional y del gobierno de la ciudad. En todos estos lugares, la presencia importantísima de las organizaciones, de los comedores, es la que permite que, pese a todas las dificultades que hay, haya por lo menos una respuesta comunitaria frente a la pandemia y a las consecuencias del aislamiento, que por supuesto hacen que muchos de los vecinos y vecinas de ese barrio dejen de percibir ingresos porque no trabajaban en relación de dependencia, porque su economía era inestable, etc. Ahora, además de estos casos, desde el Frente Barrial de la CTA también detectamos otras situaciones muy problemáticas, que son los vecinos y vecinas que no están en los barrios populares y que viven en hoteles, en los barrios de Constitución, de San Telmo, de San Cristóbal, en esas zonas de la ciudad de Buenos Aires, en Once. Muchos de ellos son trabajadores de la vía pública, vendedores ambulantes, es decir, personas que su relación de trabajo es informal, que están en la economía popular y que también necesitan una asistencia del Estado de la ciudad. Nosotros sabemos que esto vino a por lo menos poner de manifiesto que había una inmensa cantidad de argentinos y argentinas en la informalidad. El IFE y los pedidos del IFE, del ingreso familiar de emergencia, muestran que eran muchos más de los que el Estado Nacional tenía registro. Y la verdad que necesitamos que el Estado Nacional profundice las acciones que viene realizando para contener, no solo con el ingreso de emergencia, sino con la posibilidad de garantizar alimentos, con la posibilidad de garantizar ayuda alimentaria y otros ingresos que se puedan ir generando, y además que lo haga también el Estado de la ciudad. Porque la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país, es el distrito más rico del país, si uno mide su PBI per cápita. Y así como a nivel nacional
se viene discutiendo el impuesto a las grandes fortunas para que aquellas 10.000, 12.000 familias o propietarios más ricos de la Argentina hagan su aporte en este contexto, que no es nada muy distinto de lo que pasa en otros países del mundo donde existen estados presentes. Los recursos se obtienen de aquellos que más riquezas tienen, pidiendo eso a nivel nacional y discutiendo eso en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. También los legisladores de la ciudad tienen que generar una política impositiva que grave a aquellos que más tienen, incluso a aquellos que en el contexto de pandemia siguen ganando. Las aseguradoras siguen ganando sin tener riesgos, los bancos y financieras siguen ganando sin tener riesgos, grandes centros de compra que existen en la Ciudad de Buenos Aires siguen funcionando y siguen también ganando. Es decir, hay en la Ciudad de Buenos Aires muchas fortunas de la Argentina que también podrían realizar su aporte en esta ciudad para que el Estado de la ciudad no diga que tiene que endeudarse para atender a los efectos de la pandemia. Mariano. Más allá de... Perdón, Carlos. Sí, te quería decir, Mariano, antes de despedirnos, quería comentarte cómo sigue, cómo se va a seguir adelante con este señor Diego Fernández. Se pidió la renuncia. Si no renuncia, ¿va a tomar alguna medida, a manifestarse de algún modo la CTA? Bueno, nosotros sabemos que en este contexto las manifestaciones en la vía pública, por supuesto que no son procedentes, que generarían muchísimos riesgos. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Pero sí vamos a seguir junto a otras organizaciones, porque la verdad no somos la única que ha pedido la renuncia de Diego Fernández, insistiendo en que el gobierno de la ciudad se haga cargo de que su fracaso en la gestión de la urbanización de la Villa 31 y además en cómo se actuó frente a la emergencia de la pandemia fue la que generó el pico en ese barrio popular, y que el responsable es Diego Fernández, y que la verdad pase a otra órbita del gobierno de la ciudad, en conjunto con el gobierno nacional, la gestión de la situación en la Villa 31. Ya fracasó y no tiene ningún sentido sostener este funcionario que demostró no estar a la altura de las circunstancias y que además es un peligro para los vecinos. Mariano, te agradecemos muchísimo tu presencia. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias a ustedes por la conexión. ¡Feliz cumpleaños, Globópolis! Gracias, Carlos Caserta y equipo, por hablar de los temas de los que poco o nada se habla en los medios, la ciudad de Buenos Aires. En esta época dura de pandemia, sale a la luz que las villas de la ciudad de Buenos Aires tienen escasez o falta de agua, que los hospitales tienen pocos insumos, que las enfermeras cobran como administrativas. Pero Globópolis te lo venía diciendo todos los domingos, en soledad, veredas rotas, comunas sin presupuesto, compras sin licitaciones. Todo lo que los ciudadanos de Buenos Aires deben conocer, lo cuentan ustedes los domingos. Así que, feliz primer cumpleaños. Y que cumplan muchos más. Apagamos la velita. ¡Feliz cumpleaños! Soy Julián Morínigo de Formando Ciudadanos y quiero mandarles a la gente de Globópolis, que cumple un año desde su primera emisión, un feliz cumpleaños. Y a todos los que deseen informarse sobre lo que ocurre en las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires, el programa ideal es Globópolis. ¡Feliz cumpleaños, Globópolis! Globópolis, la mejor información. No se lo pierdan. Globópolis, la mejor información. No se lo pierdan.
Globópolis, la mejor información. No se lo pierdan. Los casos de coronavirus se siguen multiplicando en toda la ciudad de Buenos Aires, particularmente en los barrios populares. Pero Globópolis viene recibiendo denuncias que tienen que ver con la actividad comercial que se está desarrollando en el barrio de Belgrano, concretamente en el lugar conocido como Barrio Chino, la calle Arribeños, Mendoza, Juramento, donde concurre muchísima gente a comprar alimentos, pescados, una situación que realmente puede derivar en un contagio muy importante de comerciantes, trabajadores, vecinos que se desempeñan en el lugar. Nos están haciendo esta denuncia, sabemos que llega gente a la zona que viene del Gran Buenos Aires para comprar alimentos en el lugar. Y hace poco, la semana pasada, estuvo la esposa del expresidente Mauricio Macri también haciendo compras. Muy poco caso se ve que hace la señora de la cuarentena y va a comprar también al Barrio Chino, así que imaginamos que tampoco debe ser la única. Vamos a seguir investigando esto y probablemente el próximo domingo podamos ampliar la información. Los casos de coronavirus se siguen multiplicando en toda la ciudad de Buenos Aires, particularmente en los barrios populares. Pero Globópolis viene recibiendo denuncias que tienen que ver con la actividad comercial que se está desarrollando en el barrio de Belgrano, concretamente en el lugar conocido como Barrio Chino, la calle Arribeños, Mendoza, Juramento, donde concurre muchísima gente a comprar alimentos, pescados, una situación que realmente puede derivar en un contagio muy importante de comerciantes, trabajadores, vecinos que se desempeñan en el lugar. Nos están haciendo esta denuncia, sabemos que llega gente a la zona que viene del Gran Buenos Aires para comprar alimentos en el lugar. Y hace poco, la semana pasada, estuvo la esposa del expresidente Mauricio Macri también haciendo compras. Muy poco caso se ve que hace la señora de la cuarentena y va a comprar también al Barrio Chino, así que imaginamos que tampoco debe ser la única. Vamos a seguir investigando esto y probablemente el próximo domingo podamos ampliar la información. Hola Carlos, hola a toda la gente que hace posible que Globópolis cumpla un año informando a los vecinos y a las vecinas. Yo soy Juan José Chávez, soy comunero de la Comuna 9 y bueno, la verdad que estos espacios creemos que son fundamentales para poder difundir el trabajo que los grandes medios de comunicación no muestran, que no somos noticias, ¿sí? El trabajo día a día en los barrios, la problemática y el trabajo solidario en red que muchos vecinos y organizaciones, clubes de barrio vienen haciendo en silencio. Así que festejamos con ustedes este año, trabajando, esperando que en nuestros barrios el gobierno de la ciudad termine de implementar la ley 1777 y que para que las comunas empiecen a funcionar como la ley manda. En estos momentos estamos en una situación muy particular, más que nada las comunas que tenemos barrios de emergencia, que tenemos villas, esperando por el protocolo para poder atender a nuestros vecinas y a nuestros vecinos como corresponde. Así que un fuerte abrazo para todos y otra vez felicidades por este año. Hola Carlos, hola Isabel, hola compas del movimiento comunero y hola a todos los que están hoy en día levantando la posta de ese maravilloso programa que es Globópolis. Me parece mentira que ya hayamos cumplido un año con ese programa, ¿no? Ustedes lo deben de contar
día a día porque han hecho el esfuerzo de poner el cuerpo, de organizarlo, de estar ahí todas las semanas, ocupándose, levantando noticias, divulgando verdades de injusticias o de cosas bien hechas. Creo que es una de las pocas voces honestas que se levantan hoy en día acá en esta ciudad y en el mundo, por qué no decirlo. Contando lo que pasa, reflejando la realidad, denunciando, pero al mismo tiempo sin violencia, sin golpes bajos, y creo que hoy por hoy acompañando realmente a esto de tiremos todos del carro para el mismo lado, aunque pensemos distinto, a este mensaje presidencial que creo que es algo importante en el hoy, no solo para la Argentina, sino para América y tal vez para el mundo. Esto de poder caminar juntos, de pensar distintos, de poder decir lo que uno piensa sin que eso lastime o hiera, y aceptar al diferente. Y como dice la canción, codo a codo somos mucho más que dos. Mil gracias por el esfuerzo que han hecho y por el resultado que han logrado. Llegó la hora de los avisos. Ayúdanos a ayudar, donando alimentos no perecederos, productos de higiene y limpieza o realizando una transferencia bancaria. Nos escribís y te pasamos el CBU. Todo lo recolectado es a beneficio de la red de comedores y merenderos comunitarios por una infancia feliz. El teléfono de contacto es el 11 49 48 5822. Nuestro querido amigo, escritor y sociólogo Roberto Baschetti presenta un nuevo libro. Hace pocos meses atrás fue Los mejores días fueron peronistas, ahora es Quemá esas cartas, rompé esas fotos. Historia de los montoneros del año 1970 al 2020. Un libro de investigación, un trabajo muy interesante, donde nos preguntamos si la violencia armada surgió en la Argentina en los años 70, como dicen algunos escritores, o en verdad viene de 1955. Podés adquirir el libro conectándote con editorialgirones@gmail.com, en Twitter, Instagram y Facebook, Editorial Girones. No te lo pierdas, vale la pena. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad queremos felicitar a los amigos y amigas de Globópolis por este año de vida y también enviar un abrazo enorme al movimiento comunero que se puso esta iniciativa tan necesaria al hombro para colaborar con asambleas y organizaciones en la búsqueda de una ciudad para los porteños y las porteñas y no para las corporaciones. Hola, feliz cumpleaños, Globópolis. Felicitaciones a los logros, al trabajo que ha hecho como conductor y como productor y como presentador y como investigador, Carlos Caserta. La extrañamos mucho, Isabel, extrañamos sus características, sus modos. Felicitaciones, Noelia, y a todos los que han trabajado y han participado en este programa. Realmente una gran función, difundir, compartir, informar a los vecinos de la Cava de lo que es la Cava, lo que son las comunas, lo que es la democracia participativa. Sigamos así. Gracias y feliz primer año. Ya pronto nos juntaremos, festejaremos y comeremos como siempre y tomaremos algo y brindaremos con real champán. No como algunos que me dijeron que le pusieron manzanilla al vaso, ¿eh? Bueno, a mí no me engañan, así que a encontrarnos y a poder brindar juntos. Un abrazo grande. Feliz primer año de Globópolis. En este año Globópolis ha recorrido las comunas y todo lo que tiene que ver con la ciudad y nuestra falta de democracia participativa, nuestra falta de ley 1777. Por otro año donde podamos abrir el camino. Hola, soy Carolina Somoza de Somos Ciudad y les quería mandar un gran saludo en este aniversario de Globópolis.
que es uno de los únicos, por no decir el único programa que está actualmente dándole voz a vecinos y vecinas de la ciudad que denuncian las malas políticas de Horacio Rodríguez Larreta. Y llegamos al final del programa, pero no nos vamos sin agradecer de modo muy especial a las amigas y amigos, compañeras y compañeros del movimiento comunero que han hecho posible este programa. Por supuesto a las autoridades del canal, a Santiago, a Santiaguito, a Sacu y a todos los ciudadanos, vecinas, vecinos que se han sumado, que han participado, porque de eso hablamos en Movimiento Comunero, de algo que garantiza la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es la democracia participativa. En la medida que participemos y reclamemos por lo que es nuestro, lo que nos pertenece y lo que necesitamos, vamos a vivir seguramente todos mucho mejor en una ciudad donde lamentablemente la ley 1777 de comunas se sigue incumpliendo. Pero hay grupos, consejos consultivos que ya se están reuniendo en las comunas y ya están trabajando vía Zoom, vía Skype. Y bueno, es una oportunidad que tenemos para empezar a plantear esas cuestiones que consideramos necesarias para nuestros barrios y nuestras comunas. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo en Canal 22 Web.